buenos días. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo en Radio Contigo Mujer, la radio católica online que se transmite a través de Facebook Live. Mujer, eres co-creadora. Tu vientre es vida, es el sagrario de los templos más pequeños del Espíritu Santo. Tú que nos estás escuchando, así sea la primera vez, puedes ser santa. Amén. Entregar un esposo santo y formar unos hijos santos. Y esto no es invento de nosotros, esto viene en la palabra y no es una invitación, es una orden que el Señor nos da. Sean santos y el modelo que nos pone es Él. Imagínate nada más. Solo hace falta que descubramos juntas para qué fuimos creadas y que aprendamos a amar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil en la que hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan lindo que vamos a hacer sobre el tema superar el miedo a. ¿Y cuál es tu miedo? ¿A qué le temes hoy día? Y tengo el gusto de compartir el espacio con Sonia Soto. Buenos días todavía para nosotros aquí. Yo gozándome de este sol y de este escenario natural, esa escenografía natural que tenemos atrás, y ahí podemos ver que es Dios, porque Dios es el creador absolutamente de todo. En los árboles, en la brisa, en las flores, en los colores de las flores, ahí podemos ver a Dios. Y al mirar a Dios, decimos, miedo, ¿dónde estás? Y es que a través de la creación se aprecia a Dios. A veces voy a visitar una enfermita que hay, que me toca a veces llevarle la comunión. Y el camino a su casa es bellísimo. Hay unos árboles que yo me extasío cuando voy a ir a decir, qué belleza, cómo está Dios aquí presente. Yo creo que es imposible no ver la naturaleza y descubrir a Dios en la naturaleza. Nosotros vivimos aquí en Woodlands en medio de árboles, es muy lindo, pero allá es diferente, tienen otro verdor, otra altura, es una cosa maravillosa. Entonces yo te invito, es una de las cosas para perder el miedo. Salta a la naturaleza a contemplar al Creador a través de su creación. Y bueno, vamos a empezar como todos los días con una oración a San Miguel Arcángel para encomendarnos a su intercesión, para que todo lo que hoy salga pues sea lo que Dios quiere. Y aclarando de que es una oración que es exorcismo, porque es exactamente el príncipe de la milicia celestial a quien estamos clamando. San Miguel Arcángel, defiéndenos. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea de este programa? Yo he estado meditando cómo hay mucha gente con el tema que yo llamo innombrable, el tema que no... Ella le dice innombrable y yo le digo flagelo, a la pandemia. Sí. ¿Cuánta gente que está muerta de pavor? Nada más de pensar en enfermarse, y pues yo creo que el miedo más profundo es a morir, el miedo a contagiarse, y ese miedo lo lleva a querer controlar a todos los demás, que se vacunen, y yo creo que ahí, en el momento en que abrimos la puerta al miedo, le cerramos la puerta a Dios. ¿Cuántas veces hemos platicado en el diario de Santa Faustina, esa imagen que él le pide a ella que la pinte porque es como la ve, que gracias a Dios ya la vemos en muchas iglesias? Es Jesús resucitado de blanco con su corazón, y de él dos rayos, que son los rayos de la misericordia, la sangre y el agua que brotaron de su costado. Y ahí le dice, esa imagen le pide que allá abajo escriba, Jesús, en ti confío. No me voy a poner a leer los numerales del diario, pero sí los voy a explicar. Hay una partecita donde hay una hermana, ella es religiosa, que pues ella de alguna manera se entera que tiene locuciones, o sea, escucha la voz de Dios, y le dice, por favor, le insiste mucho que le pregunte si ya le perdonó un pecado. Y ella así como que no quiere hasta que dice, bueno, ya lo voy a tener que hacer. Entonces le pregunta, y Jesús le manda a decir, dile que su desconfianza de creer que yo no la he perdonado me duele más que el pecado que cometió. Imagínate el pecado más rojo que la escarlata que haya cometido. Le duele, dice que lo que más le duele es nuestra desconfianza. Eso es un mecanismo de nosotros como seres humanos. Hay un chistecito que nosotros de la Renovación Carismática Católica contamos, un chistecito, pero es real, figurativamente. Había una cola larga para el confesionario y estaba allí el diablo, y entonces pasa un ángel, un santo, qué sé yo, y le dice, ¿qué haces tú aquí?
¿Te vas a confesar? No, estoy haciendo una obra de misericordia. ¿Tú? ¿Y qué estás haciendo? Le estoy devolviendo a estos pecadores la vergüenza que les quité para que pecaran. Cuando nosotros nos arrepentimos. Fíjense que es un chistecito, pero nos lleva a una realidad de que, cuidado, porque yo voy a seguir en esa autopunición que conlleva el miedo. Va una cosa unida a la otra. Porque si ya el Señor le acaba de decir, María Elena, que le dice a la Santa Sor Faustina, que es una de las cosas que más le hiere es la desconfianza. Él cuando perdona, además, él no tiene amnesia selectiva, tiene amnesia de que es como si él nos dijera, ay Señor, ¿cómo te pude ofender en esto? Y ya nos hemos arrepentido y nos hemos confesado. Y él dice, ¿de qué me habla? Yo no sé de qué me está hablando, yo olvido perfectamente, perfectamente. Y todo eso nos lleva al miedo. En este momento no podemos olvidar en el momento histórico que estamos viviendo. ¿Cuál es el momento histórico que estamos viviendo? Tenemos casi ya 2 años, ¿verdad? Sí, ya van más de uno, sí. Sí, más de 1 año y tanto. Y lo que va de este año, bueno, por lo menos aquí comenzó más o menos en enero. Cuando nosotros vivimos esta experiencia, nos quedan 2 caminos. Nos quedan 2 caminos. O nos llevamos por el miedo. Y actuamos en base al miedo y eso Exacto. es algo tremendo. O nos llevamos, o en este momento es el momento de ejercitar la fe adulta. La fe que sobrepasa inclusive todas mis prácticas de devoción, sino que es la primera de las 3 virtudes teologales es la fe. Cuando me muevo en fe, hecha por la fe, el que camina por fe no mira profecía, no mira lo que está diciendo, sino la palabra de Dios y va firme allí. De allí brota la esperanza y después de la esperanza brota el amor. Y San Pablo dice en 1 Corintios que cuando ya nos movemos en el amor no necesitamos las otras 2. ¿Qué nos dice el amor? El amor nos hace tan libre que dice, si me contagio, es que el Señor lo permitió. Si me muero, me voy con Él. Si está en su voluntad, me sano. Hemos visto sanaciones maravillosas, milagrosas, incluyendo la de mi esposo. Mi esposo estuvo muy mal con el virus y el Señor me decía, ya yo lo sané, yo le decía, pero no parece. Inclusive estuvo comprometido sus pulmones. Fue llevado al hospital, nos lo dejaron. Y el Señor, en todo de aquello, los primeros antibióticos que le pusieron, cuando se vuelve a hacer otra placa, le dice el médico, no le hizo efecto, pero por FaceTime, pero le voy a cambiar el antibiótico. Y yo sentía una firmeza en mi corazón. Cuando otra hermana en Cristo, también en Venezuela, bueno, mi esposo estaba aquí por supuesto, se enferma, también me dice el Señor lo mismo. Yo le digo, el Señor te sanó, estuvo malísimo. Hace apenas 10 días murió una comadre muy querida por mí, también del COVID. Y yo oré, y el Señor, misterio de Dios, era su tiempo, era su momento. Falleció, es que te saltaste la palabra. ¿Verdad? Ella sí falleció. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Yo me dije a mí, si ella hubiese vivido aquí, ya se hubiese vacunado y no hubiera muerto. Eso es pensamiento humano, eso no es pensamiento de Dios, porque todo se mueve en la voluntad de Dios. Lo que pude discernir después que oré es que puede ser, pero el Señor le dio el premio de los vencedores, porque en Venezuela no hay acceso a la vacuna. Entonces, Él, que es Dios, que está por encima de toda vacuna, en la vacuna de la vacuna y de a todo virus, le dio el premio de los vencedores. Porque pudiendo accesar, por la forma en que se está viviendo en Venezuela, no accesó a eso, pero entonces Él dijo, pero yo me la llevo. Yo oré igualito como oré por mi esposo, como oré por esta otra hermana, por todos los que me piden oración. E inclusive ofrecí la comunión. Y hubo un momento después que comulgué que sentí un gozo y yo dije, el Señor la sanó. Cuando llegué a mi casa, que saqué el celular, mi ahijada me escribió, murió. Y yo le dije, y el gozo, él me estaba diciendo, la llevé conmigo. O sea, se nos adelantó. Cuando nosotros empezamos a tener una metanoia, a saber que, porque es que todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso. Que me muera de Dios, vaya, que me muera cuando el Señor le toque. Ahora bien, todo esto que está produciendo miedo y es humanamente entendido, nos tenemos que agarrar de Él, que Él mueve todo. María Elena decía, lo podemos ver en la creación. San Pablo en la carta a los Romanos dice, en Romanos 8, que toda la creación está esperando el despertar de los hijos de Dios. La creación no se salió de la voluntad de Dios.
solamente se salió el hombre. Y de ahí vino el pecado, y con el pecado la muerte, vienen las enfermedades, vienen los virus. Empezamos a perder mucho tiempo, no digo que no estemos informados, en que si fue como de dónde vino, si fue inventado, si fue hecho, que si la vacuna, que si no la vacuna. Aquí lo importante es, Señor, tú lo permitiste, porque hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Si Romanos 8:28 dice, Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. ¿Dónde está el bien? Humanamente no se ve. Pero nosotras, María Elena... Claro que sí lo puedes descifrar. Es más, yo quisiera invitarte, tú que nos estás escuchando, ¿qué has sacado bueno de esta pandemia? De seguro que con cada uno de nosotros Dios trabajó de una forma diferente. Hay un bien oculto, porque a veces culpamos, es una pregunta que muchos niños tienen, muchos jóvenes, muchos adultos. Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? Hay una historia muy linda, también así como la que platicaba, pues son maneras de explicar, ¿no? Que está pues una persona discutiendo con Dios, porque si eres tan bueno hay guerras, porque si eres tan bueno, y así hace una gente que muere de hambre, bueno, hace toda la lista de lo que es la humanidad. Que todo existe, ¿verdad? Claro. Y entonces Dios le responde, para eso te hice a ti. Ahí está. Ahí es donde está. ¿Y tú qué estás haciendo para suavizar el dolor ajeno? Porque a veces, lamentablemente, en nuestros hogares hemos conceptualizado como al Dios castigador y leemos el Antiguo Testamento y efectivamente Dios castiga. Yo me puse a leer en la Biblia, bueno, ¿y qué es castigo? Porque quería entender, a mí eso me tenía muy alterada, no lograba entender. Es que Dios es amor y Dios no puede castigar sin amor. Entonces sus castigos son una consecuencia de nuestras faltas o de las ajenas, pero por nuestro bien. O sea, es como si yo tengo un hijo que es un malcriado, le voy a permitir que sea malcriado, va a crecer siendo malcriado. Entonces a veces yo le permito experimentar consecuencias para que él se corrija a tiempo. Entonces eso es lo que es un castigo, es una consecuencia por amor, por el bien de mi alma, una corrección. El libro de Hebreos lo dice. Dice, dice así, si no aceptas la corrección del Señor, es que eres bastardo y no hijo. Bastardo significa que no eres hijo. Que no eres hijo. Y también dice, yo corrijo a los que amo. Entonces yo le digo, Señor, corrígeme todo lo que tú quieras. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en medio de esto? Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿qué no he hecho? ¿O en qué te sigo fallando? Es bueno, un examen de conciencia. Pero vamos a suponer que este sea en el momento donde caímos en cuenta que ya no estemos culpando más nadie, sino que Dios lo permitió, como acaba de decir María Elena, por ti lo hice. Cuando aquel hombre le empezó a decir todo, era un hombre, ¿no? De las guerras y de la hambruna, y etcétera, etcétera. O sea, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a esa hambre de la que me estás hablando de guerra? ¿Qué estás haciendo tú para hacer paz? O sea, para eso estás tú, para amar. Porque otra de las cosas importantes es que por las que Dios permite el mal es porque Dios nos creó libres y respeta nuestra libertad. Si yo saco ahorita una pistola y mato a Sonia, no es que Dios quiera que mate a Sonia o que quiera que muera en este momento. Lo que significa es que está respetando mi libertad. Y si Él sabe que el alma de Sonia está preparada o es su momento, se va. Pero si no está lista, pues a lo mejor se va a una convalecencia larga donde le va a servir, a lo mejor va a sacar el bien oculto para ella que esté reflexionando sobre su vida. Y así mismo es con el virus. O sea, ¿qué es lo que tenemos miedo? A lo mejor es que no entendemos lo que es el cielo. El cielo es lo más maravilloso que puede existir. Es como si aquí la persona que es más feliz en la tierra, con más bienes, con todo lo que tú quisieras, con toda la paz, vive en una chocita lo más pobre que existe. Y el morir fuera, te vas a ir al castillo más hermoso de todo el mundo. Pues no estaríamos sufriendo por cambiar de castillo. Y eso que es nada comparar un castillo con lo que es el cielo. No, y es que el mismo Señor dice, es necesario que yo me vaya, pero voy a preparar, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, y yo me voy a preparársela. Yo le digo, Señor, por favor, prepárame la mansión más bonita para mí. No importa la que sea, pero prepárame. Me voy a permitir proclamar esta palabra porque hay una cosa que donde quiera que yo vaya lo voy a decir. La palabra de Dios, también lo dice el libro de Hebreos, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos hace libre, la palabra de Dios nos hace santos. Todavía me quedé con otras cosas más, pero bueno, con esas 5 solamente tiene. Ahora bien, yo puedo leerla y decir, eso lo dijo Jesús hace 2000 años, más de 2000 años. No, lo está diciendo en este momento, lo va a decir en este momento. Y si nosotros escuchamos esta palabra
que se va a proclamar en este momento va a tener poder para que salgamos del miedo y entremos en la dimensión de la fe. Dice así, es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 27. Dice así: no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo en las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo a la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Más bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos imaginarnos y nos imaginamos y sabemos que es así. El Señor nos dio uno de los dones, el don de la imaginación, y yo la practico mucho en el Señor. No que me imagino que están hablando de mí, ni que me imagino, no, eso no. Me imagino al Señor en este momento diciéndoles: no teman a los que pueden matar el cuerpo, a los que pueden matar, no temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma es inmortal. Y solamente nosotros mismos podemos darle muerte al alma. ¿Cómo? Tomando las decisiones incorrectas. ¿Y cómo tomamos las decisiones incorrectas? El miedo es un sentimiento. Y entra por el sentimiento. Y es bueno. Los psicólogos dicen, Sí, vamos a hacer un supuesto. paréntesis. No, hay eso varios bueno. sentimientos. De hecho, hay una película que se llama, creo que In and Out, que es para niños y habla de los sentimientos que son más fuertes en el ser humano. El miedo nos sirve, por ejemplo, para un niño. Se para en un precipicio, en un edificio. Y si no tuviéramos miedo, nos aventamos. Exacto. O sea, nos ayuda a cuidarnos, a protegernos. Pero ya donde está mal es qué estoy haciendo yo con este miedo. ¿Y qué estoy haciendo con la confianza? Ahorita que tomaste tu vasito, acerca el vasito. Si mi confianza es del tamaño de este vasito, es lo que le explica Jesús a Santa Faustina. Estas son las gracias que Dios me va a dar, si esto es lo que yo confío. Atrás tenemos una alberca. Si mi confianza es del tamaño del recipiente de la alberca, esas son las gracias que yo voy a recibir. Si mi confianza es del tamaño del océano, esas son las gracias que voy a recibir. Si mi confianza es del tamaño de donde cabe una gotita, pues esos son los regalos que voy a recibir de Dios. Sí, porque Él es muy respetuoso. Y una de las cosas, como decía María Elena, sí, el miedo va anexo a una de las virtudes cardinales, que es la prudencia. O sea, inclusive para cuidar nuestra alma, nosotros no nos exponemos a la ocasión. El pobre Pedro se expuso a la ocasión y la emoción del miedo le ganó y negó al maestro 3 veces, que después le dolió lo más profundo de su corazón. Si él no se hubiese expuesto, si no estamos preparados, ahora bien, en este tiempo vamos a tratar de pensar como Dios. Muchos están diciendo, ¿y esta señora piensa como Dios? Sí, cómo no. Aquí están los pensamientos de Dios. Ahora, ¿qué Aquí pasa? en la Biblia Somos frágiles. Lo digo yo en persona, uno se cae mil veces. El problema no es caerte, el problema es cuando pierdes la paz, ponerte a meditar, a orar, a contemplar a Dios, a ver dónde está lo que hice mal, dónde está. Oh, aquí está, perdón, Señor, a la persona a la que ofendí, discúlpame, cómo reparo, y pues que me sirva para no volverlo a hacer. Y así vamos aprendiendo, ¿no? Y así vamos aprendiendo. Cuando él dice, no temen a los que matan el cuerpo, ahí está diciendo, no juzgue, porque él también nos ha dicho no juzgue. Entonces no empezamos a llevarnos por tanta noticia de que si salió así, de que lo creó un hombre, porque primero estoy haciendo juicio y de algo que no me compete, no tengo la seguridad. Él está diciendo, no temas, eso te puede llevar a la gehenna. O gehenna dice aquí en esta traducción, pero es infierno. Es infierno. El infierno existe, el cielo existe y es un estado de estar en el Señor, con esa presencia. Si tenemos experiencias en el Señor aquí y son inefables, ¿cómo será estar permanentemente en la presencia de Dios? Cuando vamos entendiendo esto, entonces decimos, pero yo no tengo que temer a los que matan el cuerpo. Sí, pero no pueden matar el alma.
Ahora bien, en esa confianza, como decía María Elena, del tamaño de esto, o del tamaño de la alberca, como ella dice, yo la llamo piscina. O del océano. O del océano. Es más, y ya entonces no hay angustia. Si tú decides ponerte la vacuna, es tu decisión. Pero antes de decidir, tienes primero que hacer un discernimiento. Señor, mira, habrá casos, yo no soy Dios, es un discernimiento personal. ¿Quién Dios quiere que se vacune? ¿Quién Dios no quiere? La cosa es que yo haga mi discernimiento personal, porque sí, porque no, y qué es lo que tú quieres. Ahora, no es que, bueno, cuando menos yo en término personal, cuando digo escucho la voz de Dios, no es que escucho yo una voz aquí, así, eso los santos, pero uno en su corazón entiende, a veces uno entiende perfectamente lo que Dios dice sin que Dios utilice una palabra, o a veces te habla a través de otra persona. Entonces, ese discernimiento personal, y otra cosa muy importante, es respetar lo que el otro hace. Eso es correcto. O sea, si el otro decidió, o también hay que guardar prudencia y respetar la prudencia del otro, porque yo puedo entender, yo al principio de esta pandemia entendí, me estresaba ver algunas personas que tenían una prudencia diferente, hasta que dije, cada quien la entiende de forma diferente. Yo tengo que preocuparme por lo que yo entiendo por prudencia, seguirlo, y si el otro es más imprudente o imprudente que yo, respetarlo. Dios lo está cuidando y Dios está entendiendo en su corazón lo que le está haciendo a sí mismo con la vacuna, y no podemos discriminar a una persona. Así como te invitamos a que no discrimines a un ser humano que está en el vientre o que fue concebido en un acto de violencia, tampoco debemos de discriminar a una persona porque se vacuna o porque no se vacuna, porque piensa que está bien recibir la comunión en la mano o piensa que lo correcto es en la boca. Cada persona a veces entiende de acuerdo a su capacidad y... Ay, se paró el internet. Ah, no, sí está. También queremos invitarte, si nos estás escuchando, ya por fin yo logré saber cómo es poder estar leyendo, ya podemos hacerlo. Pueden poner comentarios. Muchas gracias. Inclusive también pueden pedir a alguien que quiera, al final vamos a hacer una oración y el Señor va a sanar en su voluntad a quien quiera. Pueden poner allí el nombre, quiero pedir que oren por X persona y nosotros vamos a orar al final del programa. Si no quieren también evidenciarlo, pueden decir por una persona que pasa por esto o por el nombre sin apellido, porque tampoco eso es bonito que... Pero es bueno que lo hagan, porque vamos a orar al final por sanación y el Señor va a responder en su voluntad. Volviendo al tema que nos atañe, en este tiempo es tan bueno para aprender. Primero aprendemos nuestra debilidad y frágiles que somos, porque todo el mundo, los más poderosos, se han visto de alguna forma afectados y viendo que hay una cosa superior a ellos, ¿correcto? Y el Señor nos está recordando, son frágiles sus cuerpos, lo que es inmortal es el alma. Entonces nos hemos preocupado más por lo exterior que el interior, y el Señor trabaja de dentro hacia afuera. Cuando nos vamos entendiendo esto y vamos, ¿qué está esperando el Señor? Él está esperando una civilización adulta espiritualmente, porque el adulto espiritual es adulto emocional. Las dos cosas van a la par. No cabe que un cristiano que viva el cristianismo como estilo de vida, que comulgue con la palabra y luego comulgue con los sacramentos, entonces tenga una disparidad de actuación. Está bien que eso pasa, pero cada vez nos tenemos que ir imitando más al Maestro, y Romanos 8:29 dice: a los que él de antemano predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, de manera que sea el hermano mayor en medio de numerosos hermanos. Así que nosotros nacimos para reproducir la imagen de Jesús. ¿Me están oyendo? Para reproducir la imagen de Jesús. Ese es el propósito de nuestro Creador. Cuando vamos entendiendo eso y vamos tratando de imitarlo, vamos haciendo también el cristianismo como un estilo de vida. Somos educados, ejercitamos las 4 virtudes cardinales, además de las 3 virtudes teologales, somos prudentes, somos, se me olvidaron las otras 3. Bueno, una persona te trata mal, le devuelves amor. Exacto. Otra cosa que te puede tener muerto de miedo es tu culpa que no has reconocido. ¿Hace cuánto que no te has confesado? Y no le pongamos el pretexto de que ahorita no hubiera confesionarios, estás en otro país. Imagínate, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarte? Imagínate si ese mismo tiempo lo tuvieras sin bañarte. ¿Cómo estaría tu ropa y cómo apestarías? Seguro que el ángel de la guarda lo traemos a veces mareado. Sí. Entonces a lo mejor es momento de hacer un muy buen examen de conciencia, de verdad un arrepentimiento de corazón de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a las personas,
pedir perdón, reparar y si te es posible ir al sacramento. Ahora, si estás en alguna situación donde de momento no te puedes recibir la confesión, pues hacer esa contrición perfecta, es ese dolor por haber ofendido a Dios. A lo mejor está la raíz. O otra cosa también muy importante, ¿cuántos pecados has confesado más de una vez que es el mismo? Voy a poner el ejemplo, aborté. En la primera confesión Ya quedaste perdonada. Ya. Eso significa que tú no te has perdonado a ti misma. Y ahí escondido hay un poco de soberbia, porque si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y el otro entra y dice, le estoy devolviendo la vergüenza a este pobrecito que le quité para que pecara. No, nosotros somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Ya tiene que cambiar eso. Y el ser cristiano, también había, eso es parte de la segunda concupiscencia, que es el mundo, que el verdadero cristiano era el devoto, que entonces ni hablaba alto, ni se maquillaba, las mujeres tenían que andar así. No, en medio de... El cristiano es alegre, juega, alegre. Se toma una copa de alcohol. Una cosa es emborracharse y otra cosa es Sí, tomar. señor, hasta 2 copas dice San Pablo que se pueden tomar. Yo me tomo a veces hasta 3. Una cosa es emborracharse y otra cosa es alegrarte. La palabra de Dios es el vino alegre, el corazón. Sí, señor, correctamente. Cuando vamos entendiendo eso, que es lo actualizado, no es que estamos los anticos. Miren, una de las cosas que más me ha servido en estos tiempos es descubrir y conocer y leer a la beata Concepción Cabrera de Armida, una mujer casada con 9 hijos y una santa, ya está beatificada. ¿Y por qué? Porque ella seguía haciendo todo normal, iba con su Pancho y Pancho su esposo. Sí, y ella tenía su abrazo conyugal, ella iba a la fiesta, ella celebraba, le remendaba los calcetines, pero lo importante es que lo que ella le iba permitiendo al Señor, que fuera haciendo dentro de ella, eso es lo importante. Porque ese cambio viene en nosotros de adentro hacia afuera. Él es el terapeuta. Cuando hoy nos está diciendo, mire, voy a volver a repetir esta palabra, y no teman a los que matan el cuerpo. Nosotros, a un asesino, no hay que temerle. Nosotros nos repetimos eso, hacemos el hecho divino. No teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, el cuerpo, Señor. Entonces ahí empieza el Espíritu Santo a decirnos, el virus, los excesos, la autopunición. No. Todo eso no lo voy a temer. Porque, como acaba de decir María Elena, vamos a darnos la ducha espiritual. Y en estos días le escuché a un sacerdote muy respetado, Monseñor Roberto Sipol, decir en un video que en estos tiempos él está en Venezuela y allí no hay, aquí tenemos confesión, pero allá no. Pueden hacer exactamente lo que dijo María Elena. Él lo dijo. Y con la intención de que cuando pueda, vayan donde el sacerdote. Exacto. Señora, está haciendo esto, pero yo quiero confesarte esto. Y cuando haya un sacerdote disponible y se restablezca todo, pues yo voy a ir a confesar. Pero todo lo que dijo María Elena, y tú no viste ese video de Monseñor Roberto Silva, exactamente igual lo dijo. Exactamente igual. Así, pero pareciera que tuviese copiado de la palabra, el mismo Espíritu Santo. Así que hagámoslo. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es, pues Dios nos ama, inicia con la fecundación y termina con el día que regreso al Padre. Entonces, todo ese caminar en mi vida es un trabajo que va haciendo el Padre para que yo haga uso de mi libertad, que hacer uso de mi libertad es escoger el bien mayor, que es regresar a Él. Y nosotros vamos pasando por nuestra vida lo que se llaman umbrales, son momentos difíciles, donde Dios está trabajando con el alma. Ahorita estamos viviendo un umbral mundial. Exacto. Es un umbral mundial, pero ¿para qué sirve? Para que crezcamos, para que cada día estemos más cerca de Él. Entonces, ahora tú que tienes tu corazón herido, también es bueno que llegues a la conclusión si necesitas un psicólogo, si necesitas también algún sacerdote, algún laico que te dé acompañamiento espiritual. De hecho, en el acompañamiento espiritual, el acompañante a veces te dice, necesitas ir con un psicólogo porque necesitas sanar esas heridas que están, por eso estás explotando, porque supura lo que traes. Necesitas sanar de raíz. Necesitas, a veces la raíz de todo esto es la falta de perdón. Imagínate si Jesús murió por ti en la cruz y tú traes una herida, vamos a poner una herida, te traicionaron cuando eras niña. Nosotros generalmente la herida que tenemos, si no la sanamos, luego yo termino traicionando a mi esposo siendo infiel. ¿Y qué pasa? Que yo sigo sin sanar, no me he perdonado, ni siquiera me he hecho consciente de que yo traicioné, repetí.
Y luego, si de repente me puedo imaginar que alguna amiga, algún compañero de trabajo me traiciona o lo hace físicamente, se acaba la amistad, se acaba todo porque me traicionó. Entonces, ¿quién soy yo? Si yo misma traicioné para no perdonar. ¿Quién soy yo si yo traicioné a Jesús y lo llevé a la cruz para no perdonar? Y a eso le podríamos hablar de cada una de las heridas más fuertes que tiene un ser humano, que los psicólogos hablan de 5. Pero ponte las más fuertes. Sí, una es humillación, otra, vamos a poner un ejemplo con la humillación. Pues a mí cuando era niño me hacían bullying en la escuela. ¿Y qué pasa? Que ahora yo soy el esposo que paso humillando a mi esposa. Y entonces ahí está que no es sanado. O me vuelvo al revés. Hay veces las heridas que traemos, por ejemplo, tuve un padre muy controlador, me hago o muy controlador o me hago muy permisivo. Entonces tengo que observarme. O una madre muy controladora. Sí. La herida de abandono, vamos a suponer, no quiere decir que lo hayan hecho nuestros padres nos amaron en la medida que pudieron, pero por ejemplo, una madre soltera o a lo mejor falleció el papá, es una herida de abandono. Entonces, pues ahora yo no pude mantener una relación de matrimonio y dejé a mi esposa. La herida de rechazo, cuando yo Trabajamos por humillación. Abandono, humillación, traición, vamos ahora por rechazo. Vamos a suponer que cuando yo estaba en el vientre, pues mis papás querían que fuera niño y fui niña. Y entonces ahora soy esa persona que soy muy elitista. Las personas de color no me gustan, las personas con una diferente situación económica no me gustan, las que no son intelectualmente como yo no me gustan, yo estoy repitiendo. Eso nada más me habla que traigo una herida que no he sanado. O sea, me está brincando, o sea, trabaja en su herida. Reconózcala, pídale a Dios que la sane. Otra de las heridas que puedo traer es la herida de una injusticia. A lo mejor nací en un país, como por ejemplo Sonia, que vive en Venezuela, donde se vive de donde nació, donde se vive una injusticia social muy tremenda. Muy tremenda. Pero ¿qué puede pasar? Que ahora yo salí del país y bueno, ya no sufro esa injusticia, pero yo doy un salario injusto a mis trabajadores. Estoy repitiendo ¿cómo se llama? Esa herida. Entonces es como para hacer un buen examen de conciencia. O no me importa lo que esté pasando, como yo estoy bien. Exactamente. ¿Dónde está el amor compasivo? Yo soy venezolana hasta que me muera. Tengo 13 años viviendo aquí, pero mi raíz, mi identidad de nacimiento es venezolana, pero mi identidad es de Cristo. Y no, quitémosle al país. Aunque yo no haya nacido en Venezuela, tengo que tener entrañas de misericordia. Yo estuve viendo ayer unos como videos, ahorita por Cuba, ¿no? Exacto, muy fuertes de lo que está pasando en Cuba. O hablemos de un detalle más íntimo. Un bebé por nacer, me desentiendo de ellos. Generalmente las personas que nos escuchan son de México, porque este programa es de México. Por si tú no no tienes conocimiento, la violencia en el vientre estaba despenalizada desde el 2007, hasta la semana 12 en el Distrito Federal, donde la Virgen se apareció para erradicar los sacrificios humanos y los volvimos a instaurar legalmente. Cuando entra este gobierno, que desde antes de entrar supimos por sus integrantes que traían pues esta agenda que va en contra de la familia, la vida, la inocencia, con la imposición de la ideología de género, ya lograron en 2 estados. Para decir un poquito de eso, acuérdate que termina así. No, pero estamos que tú sí. 2 estados ya permiten la violencia en el vientre hasta la semana 12. Y en el Distrito Federal, ese fue un gol que se metió muy grande, porque ahí se concentra la población más grande. Es una de las ciudades más pobladas del mundo. Subieron de la semana 12 a la 20. Esto significa, yo tengo un niño prematuro que ya está casi 2 décadas hace que nació. Y yo supe hace 20 años en un hospital que las criaturas de 20 semanas, si por algo se adelantaba el parto, ya pueden sobrevivir. Me platicaron que hacía muchos años, a veces quedaban con secuelas como la ceguera, porque no podían regular el oxígeno. Hoy en día, una criatura así de pequeñita, ¿sí? Yo veía esas fotos donde en sus piernitas ponían el anillo del papá y todavía ¿cómo se llama? Le quedaba grande, sí. Si el mío era una cosita pequeñita y nació como de 8 meses, o sea, esas criaturas eran algo bellísimo. Entonces, ¿qué siente nuestro Señor cada que nosotros
sacrificamos esas criaturas y somos indiferentes ante esas muertes. Algún día vamos a tener que rendir cuentas, porque si nosotros leemos en Génesis 4 del 9 al 11, cuando Caín mata a Abel, la palabra de Dios dice: la sangre clama justicia desde la tierra hacia mí. Ahí es donde está la justicia. Algún día toda esa sangre va a pedir cuentas a la humanidad. Y el juicio personal. Ahora, otra cosa importante, estábamos hablando hace un momentito de que Dios tiene desde que nacemos el día en que regresamos a Él, ¿sí? Puede ser que en alguna ocasión alguien lo adelante, porque por ejemplo un aborto, Dios no está queriendo que esa vida regrese en ese momento, tiene un plan con ella, tiene una misión con ella, pero hay veces un bebé que acaba de permite. morir, me pidieron oración por él. Yo lo que les dije, está bautizado, o sea, nació prematuro y con muchos problemas. Sí, lo bautizaron. Y yo dije, ay, estoy envidiosa de él, me ganó la carrera, ya llego para allá. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Si a ti te toca alguien que está moribundo y no está bautizado, tú como católico Sí, bautizado puedes sí, señor. tomar el agua y decir: yo te bautizo, ni siquiera tiene que ser bendita, con el nombre de José, María, lo que quieras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, volviendo al tema de estas heridas, hay que hacer un examen de conciencia sobre el amor. ¿Qué tanto he amado a mi prójimo más cercano? A mi En esposo, eso sí vamos a hacer examinados. a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a la señora del súper. ¿Y cuáles son los pecados capitales donde yo estoy cayendo? O caí y no me he arrepentido y no he pedido perdón. Avaricia, envidia, gula, Soberbia. ira, lujuria, pereza y pues el más grande que es Esa es la cabecita de todo. ¿Cuánta falta de confianza he tenido con Dios? ¿O cómo he dejado de amar a mi prójimo? Porque pecamos de pensamiento, las cosas malas que pienso de los demás y luego las hago ciertas, porque ese dicho de piensa mal y acertarás es al revés, es piensa mal y pecarás y te equivocarás. De palabras, ¿cómo he herido a mis hermanos con mis palabras? Y de obra, pensamiento, palabra, y de omisión, que esa es la que siempre se nos olvida. ¿Cuántas cosas buenas he dejado de hacer? Por ¿Qué lo menos estoy una haciendo oración. con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Ahora, otra de las formas en que se ejercita la misericordia, es decir, he amado al que menos merece, porque yo no merezco el amor de Dios, y Él dio su vida por mí. Es en acciones, palabras y oraciones en este orden. Es decir, si yo veo un hambriento, lo primero que tengo que darle es pan. Después de ahí, hablarle del amor de Dios, darle ánimos y finalmente orar por él. Entonces, ¿cómo he ayudado? Un examen de conciencia bien fuerte es cuando yo veo dolor en las noticias, por esa gente desconocida. ¿Qué siento? ¿Qué hago? Entonces, cada uno estamos llamados. Yo no te estoy diciendo que tú te hagas un voluntario pro vida, porque ese es mi llamado personal. Pero todos tenemos que ser pro vida. Todos tenemos que ser pro vida, pero ¿a qué estás llamado tú? A lo mejor tú estás llamado a ir con los niños huérfanos, con los ancianitos, con los pobres, con los enfermos, a ser ministro de la Eucaristía. No sé cuál sea tu llamado. Ya lo descubriste. Porque no sea que te llamen hoy día a rendir cuentas. Ahí por eso a veces está el miedo. Porque esos talentos que Dios me dio, si me dio 10, voy a regresar con esos 10. Por eso tengo tanto miedo. Porque ¿qué tanto los he ejercitado? Pero él está diciendo no tengan miedo, nos está diciendo en la palabra que acabamos de compartir. Con todo lo que dijo María Elena, vamos a llevarlo en este momento, lo que estamos viviendo. En estos días, y yo se los recomiendo, vi un video de Fray Nelson, lo pueden conseguir por internet, buscando el nombre de él, y él explica, o sea, la pregunta que le hacen, ¿es cierto que se está gestando el nuevo orden mundial? Y él dice, no, eso empezó hace tiempo. Eso ya es muy viejo. Eso ya es bastante viejo. Bastantísimo. Ahora bien, él va enfocando inclusive esto de despenalizar el aborto en diferentes, es parte de esa orquestación del nuevo orden mundial. Porque eso cuesta mucho dinero y despenalizan aquí y entonces se van por allá. Y despenalizan todo ese movimiento, es gente que está pagando porque la finalidad es acabar con la familia. Ahora bien, aún en medio de eso, y luego viene la pandemia, y luego viene que si las vacunas, y luego viene todo lo demás, aún en medio de eso, el hombre, Dios, que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, nos está diciendo hoy no temas. ¿Y cómo no voy a temer? Agarrándonos de Él. Confiando en su amor. Confiando en su amor, exacto, y en su misericordia. Pero viviendo, cuando Él me dice, si a mí me dice ahorita un político,
un político y han surgido unos cuantos, y yo me he quedado callada, orando por ellos nada más. Este sí va a sacar a Venezuela de todo lo que tiene. El que lo va a sacar es Dios. Y yo digo para mí adentro, a mí me parece, no, porque este sí Sonia, y yo, como yo no sé mucho de política, y yo no discuto de política, no discuto de lo que sé, y tampoco de religión no discuto. Yo proclamo que Dios es amor y que nos ama con un amor infinito. Si la gente le parece y me empieza a decir, inclusive los hermanos separados, cuando vienen a insultarme, yo les digo, pero ¿por qué me insultas? Si yo te amo, yo no caigo en ese insulto. Bastante peleante de que el Señor me estuviera cambiando. Y ahora no trato de no pelear. Solamente cuando es algo que es ofensivo, me lleno del celo de las cosas del Señor, como hizo el Señor cuando sacó a los mercaderes del templo de su padre. La casa de mi padre es casa de oración. Dijo él, el celo por la casa de mi padre me devora. Ay, sí. Pero se dice y ya. Bien, cuando estamos viendo todo esto y todo aquello, entonces perdemos tiempo. Miren, se los voy a suplicar. Perdemos tiempo viendo a aquella persona que está hablando mal del Papa, viendo a aquel otro que está poniendo esto de no sé qué más. Todo eso no se crean que es tan ingenuamente. Puede ser que el que hizo el video a lo mejor está pagado por el nuevo orden mundial. No sé, yo no sé, por lo tanto no lo voy a afirmar. Pero nosotros estúpidamente, y perdonen que sea tan fuerte, nos quedamos en eso y perdemos el tiempo que hoy nos está diciendo, no temas, no temas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo quedo en el internet buscando eso? ¿Y cuánto tiempo en el manual de la vida? La elección es obvia. La elección es obvia. Tendríamos que hacer otro programa para yo empezar a contar si la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, así de cada uno del que lo haya tomado como el Señor de sus vidas. Mi vida se divide en antes de recibir a Jesús y después que recibí a Jesús. No quiere decir que en estos más de 32, 34 años no he caído. Por supuesto que sí. Voy al sacramento, me doy la ducha espiritual, no ando con la ropa sucia y sigo adelante, pero también sigo tomada de Él y me siento responsable con Él de ayudarle a construir la civilización del amor. Por eso estoy sentada aquí, porque esta es la buena noticia. Aquello no es buena noticia. Aquello es para asustarnos, para confundirnos, para que caigamos en diatriba. Para quitarnos la paz y la confianza en Dios. Y cuando empezó esto de que si no lo reciben en la mano, que si no lo reciben en la boca, que si yo no lo voy a recibir, yo decía, yo creo que lo que quiere es cómo está el corazón. ¿Cómo está el corazón? Y tener el cuidado, si lo recibes en la mano, yo me paso después la lengua. Por si queda una partícula. Queda una partícula, porque yo estoy respetando que también ellos lo están dando, pero puede tocar mi boca. Y van a tocar mi boca. Y la doctora María del Pilar Carlos dice que por las partículas de la saliva. Entonces también por cuidarlos a ellos, que me están dando la comunión, por lo menos aquí que la podemos recibir diariamente. La sigo recibiendo en la mano. Eso no quita nada, porque es el corazón que he preparado. No he estado juzgando. Le digo, Señor, yo soy la nada. Y luego paso la lengua, por si queda una partícula. Y ya está. Porque y hacemos toda una discusión. Y fueron tiempos, meses que se perdieron con esa discusión. Y que se dividieron católicos. Y entraron sacerdotes a decir qué tal, y después otro sacerdote dijo que tuvo una revelación y que en ese día ya nadie más iba a dar él no iba a dar más la comunión, así. Y obedeció a su obispo y fue a platicar de su revelación con el obispo. Y esa fue una decisión, yo no estoy diciendo que no la recibiera, pero el impulso, cuando se recibe una locución tan importante del Señor, todos sabemos que tenemos que hacer esto, silencio, someterlo y después hablar con el director espiritual, con el acompañante espiritual o con el obispo en el caso de un sacerdote. Y luego someterlo, no decirle, y aquí ya no se va a dar más la comunión así. Y el obispo dijo que sí. Así que no hay, en este momento, lo que quiero que quede bien claro, queremos Marilena y yo que quede bien claro, que es el momento de confiar totalmente en Dios. No hay donde agarrar, Si me pongo la vacuna, si no me pongo la vacuna, confiamos en Dios. Si me la pongo porque confío, si no me la pongo también porque confío. No por lo que me estén diciendo, no. A mí me dijo una persona, bueno, menos mal que ahora voy a tener más trabajo porque en 2 años todos los que se han puesto la vacuna van a morir. Y yo le dije, ¿es que vas a construir urnas? ¿Será que vas a empezar a fabricar urnas? Acuérdate también de esa lectura donde Dios dice que así podrás tomar veneno y no te pasa nada. Hay criaturas que no es la voluntad, o sea, Dios no permite esos males. A mí me ha tocado ver jovencitas que se hacen,
pastillas por acá, y la criatura sobrevive. Mira, ahorita que estabas tú mencionando de, a veces nos ponemos a burlarnos, que una cosa es denunciar el pecado y otra cosa es ya hacer una burla de los políticos. ¿Y qué tanto robo yo? Vámonos por los mandamientos, vamos haciendo un examen de conciencia. No tendrás dioses ajenos de mí. ¿Cuáles son mis dioses hoy día? No te harás ni te inclinarás y honrarás ídolos. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Para cuántas cosas lo uso? Santifica el sábado como el día de reposo. ¿Qué estoy haciendo los sábados? Voy a misa. Honra a tu padre. Pero en el caso ya saben que lo pasamos para el domingo, ¿no? Sí. Honrar ¿qué tanto, cómo trato a mi papá y a mi mamá? Matar no nada más es matar. ¿Cuántas veces matamos con la lengua? Nos espantamos. Yo no sé si pecamos más con la lengua que con la mano. No. Estamos espantados de tocar con la mano. Con lo que mano. más pecamos es con la lengua. Santiago dice que el hombre que domina su lengua es santo. No cometerás adulterio. El adulterio no nada más es ir a fornicar. El adulterio es cuando yo estoy engañando a mi esposo o estoy utilizando mi abrazo conyugal para que me dé, porque me quiero comprar una bolsita nueva, cuando lo estoy negando, cuando estoy viendo esos calendarios que me mandan mis amigas, cuando estoy leyendo cosas inapropiadas, cuando me visto de una forma inapropiada que estoy despertando cosas en los demás. Hago pecar a los otros hombres. No hurtarás. ¿Cuántos libros has devuelto? Cosas que te han prestado. ¿Has estado pagando lo justo en los salarios? ¿Le estás dando a Dios su tiempo? Porque a veces le estamos robando a Dios tiempo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántas veces ocultamos la verdad o decimos la verdad a medias? Dicen que el enemigo es capaz, que es padre de mentira, es capaz de meter 100 verdades para meter una gotita de mentira. Mira, hoy estaba escuchando de nuevo, él tiene un devocionario diario, Monseñor Roberto Sipol, y dijo, en estos tiempos, yo me gozaba cuando lo estaba escuchando, están diciendo cosas, verdades falseadas. Aquí tienen todo eso, verdades falseadas, utilizan inclusive la palabra. Porque dijo, pónganse el casco de la salvación. ¿Qué es el casco de la salvación? Y nombró así, la palabra y el nuevo catecismo. La palabra y el nuevo catecismo. Eso aquí ya no va a entrar aquello que me está diciendo aquel inclusive sacerdote. Pero hay muchos sacerdotes que están hablando con la verdad, que están diciendo así como es. Pero nosotros tenemos la decisión de si voy a escuchar a este o voy a escuchar aquel que está diciendo y que está criticando y que está hablando mal del Papa cuando le debe respeto y obediencia. Y oración. Y oración. Las tres cosas. Primero la oración. Nos falta no codiciar. ¿Cuántas cosas ajenas estás envidiando? Ay, yo quisiera un esposo como ese, yo quisiera una casa como ese, yo quisiera un trabajo como ese. Yo quisiera vacuna como en ese país, yo quisiera la comunión como en ese país. Yo quisiera los dones que tiene aquel. ¿Ah, sí? Sí, señor. Así es. Absurdo, pero es así. ¿Cuánto hemos, lo que la Santa Iglesia nos manda? Escucho los domingos la misa completa con atención, llego a tiempo, o mejor me quedo viendo un partido de fútbol, o bueno, porque tengo tiempo para lo que quiero. ¿Qué tanto me estoy confesando? La Iglesia nos pide cuando menos una vez al año y en peligro de muerte por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenernos de carne cuando nos manda la Iglesia y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. No sabemos todo lo que la Iglesia hace. Nos quedan unos minutos, terminamos y sobre todo también si ayudas a alguien, a un bautizado, también estás ayudando a la Iglesia, porque eres Iglesia. Terminamos a las 11:55, todavía nos quedan 5 minutos. Perdón, sí. Es que estoy confundida con la Radio María. Yeah. Pero bueno, antes de cerrar, yo quiero invitarte a ti que nos escuchas, a hacerte esta pregunta. ¿Cuál es de mi mayor miedo? ¿Cómo puedo entregarle ese miedo a Dios y a confiar en Él, en eso que me está atormentando hoy día? ¿Creo que Él puede con eso? Puede ser que estás pasando por un matrimonio separado y dices, Dios mío, si nunca se va a restaurar. Puede ser que tienes un hijo metido en alcohol, en drogas. Puede ser que acaba de quebrar tu trabajo. Puede ser que estás pasando en tu casa necesidades que para algo la está permitiendo Dios. Puede ser que estés en una enfermedad terrible o en un país donde pues hay mucha carencia, mucha injusticia. ¿Qué me hace falta? O estoy poniendo, como decía Sonia, mi confianza. A veces habían muchas personas, sobre todo en este país, que estábamos pues confiados o alegres de que pudiera ganar un candidato pro vida.
Entonces no nos debemos de entristecer porque no gana, porque nuestra esperanza no está puesta en él. Y si no gana un Provida es porque a lo mejor el otro necesita que oremos por él para que se convierta en un presidente Provida. Si tengo en mi país un presidente que es un ladrón, o tengo un político que es ladrón, un senador, un diputado, un lo que sea, un jefe, un compañero de trabajo, si Dios me está permitiendo verlo es para que ore por él y para que me escarbe yo qué tan honesta soy, porque soy tan asombrada, pero a lo mejor no estoy pagando lo justo, a lo mejor no he devuelto lo que me han prestado. Oye, es como si se me acaba de ocurrir, Marlene, la verdad que te interrumpa, que yo le estoy diciendo, Señor, por favor, convierte a ese corrupto, mira que está robando, y el Señor dice, ay, tú. Ya va, tú me estás pidiendo, pídeme por ti, que tú estás robando también, me estás robando gloria, me estás robando tiempo, me estás robando amor, me estás robando todo. ¿Cuánto amor hemos robado? Mira, por ejemplo, ¿cuántos detalles tenemos de amor con los que nos acompañan? ¿Cuánto contacto físico estoy robando que no doy a mi esposo o a mis hijos, o negando el abrazo conyugal? ¿Cuántos actos de servicio estoy robando en casa ahorita que estoy encerrado? ¿Cuánto no ayudo a mis padres, a mis hijos, a mi esposo? ¿Cuánto tiempo de calidad me está faltando? Porque me la paso en el internet, me la paso en el trabajo, me la paso dando más tiempo de lo que se debe. ¿Cuántas palabras de afirmación he robado a mi esposo y a mis hijos? ¿Cuántas veces me ha hecho falta un piropo con las cosas que ellos hacen bien? Y es robarles amor. Ahora, también, pues ya que nos vamos a cerrar ahorita con una oración. No, todavía tenemos tiempo. Sí, pero quiero invitarte a que sigas con nosotros escuchando a Norma Barba en el siguiente programa. Me dijiste que terminamos aquí. Sí, todavía nos quedan 5 minutos, ¿no? Ok, no asusté. Sí, no, es que en otro Es programa. que nosotros hacemos otro programa sí, los miércoles por Radio María y termina 5 minutos antes, entonces a veces nos confundimos. Sí. Disculpe que esta viejecita. El siguiente programa es Alerta Mujer con Norma Barba, pero bueno, vamos concluyendo un poquito sobre el miedo, sobre la confianza en Dios antes de cerrar con la oración. No sé si alguien que nos quiera escribir sobre algún miedo que tenga en particular, alguna necesidad que tenga de oración. Si no, de todas maneras vamos a encomendar a todos los que nos escuchan, y también nos encomendamos a sus oraciones, que mucho las necesitamos, para que queremos que lo que aquí salga no sea lo que quiere Sonia, lo que quiero yo, sino lo que Dios quiere, y que escuchen también las personas que Él quiere que escuchen. Ayúdanos a compartir el programa y sosténnos con tus oraciones, porque si tú estás orando desde casa por el programa, eres parte del programa. Si tienes algo que compartir, también nos puedes escribir, puedes participar, podemos hacerlo vía, ¿cómo se llama? Por internet. Y también queremos invitarte a esa película que nos ayuda mucho a la confianza. Oh, sí, Confianza, un camino de esperanza. Sí. Por favor, búsquenla ayer nos dio Podemos ponerlo por aquí en la página. Lo vamos a poner en la página. Anoche nosotros nos reunimos como pequeña comunidad, porque estoy sintiendo fuertemente que hay algunas señoras que están teniendo problemas dentro del matrimonio. Y una de ellas compartió, porque meditamos un poquito del salmo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Ella dice, a mí me lo dieron hace años, estaba empezando mi proceso de divorcio, y yo le pedí al Señor, que regrese Isaac. Y tú eres mi luz y mi salvación, que regrese Isaac, que regrese Isaac. Isaac no regresó. Pero ella tiene al Señor. Inclusive tienen buena relación con su esposo. Las obligaciones de esposo, él no las ha dejado. Él sigue cuidando de ella y está viviendo con otra persona. Pero hay que orar por su alma, porque el matrimonio no desaparece. No, hay que seguir cuidando de su alma. Ella le dijo en una conversación, me estaba contando anoche, el matrimonio no desaparece, y así que siempre está, y él dijo, por eso siempre te voy a proteger. Bueno, en la medida yo dije, bueno, el Señor, qué misericordioso que es un hombre bueno, pero la primera vez que le dieron ese salmo y ella se fue a un retiro con un monje benedictino, cuando ella le empezó a contar toda la historia y lo que me está pasando, él le dijo, pobre hombre. Y ella le dijo, ¿y cómo le va a decir pobre hombre? Es que descargaste sobre sus hombros toda tu vida y él no pudo con eso. Fíjense, señoras, fijémonos, mujeres. No es Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso también muchas veces tenemos que sufrir un adulterio, porque nosotros nos hemos llevado, y no es momento de señalar. Esta que está aquí, cuando tenía 25 años de casado, mi marido se separó de mí, y yo estaba orando día y noche, y haciendo rosarios de liberación, y haciendo esto, y un día me callé, y el Señor me dijo, ¿por qué no oras por ti? Por mí, si yo soy la afectada. Y me empezó a mostrar
toda la participación, por no hablar de culpa, como no a los psicólogos no les gusta, en aquella actitud de mi marido. Señora, vamos a mirarnos, vamos a buscar la luz de Cristo, no tengamos miedo en ninguna circunstancia de la vida, porque nos los acaba de decir y somos mejores esposas, mejores madres, mejores ciudadanos, mejores cristianos y mejor persona, porque es integral todo. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Con esos ojos cerrados y los que puedan inclinen la cabeza y le decimos: ven Espíritu de amor, ven Espíritu de revelación, ven Espíritu sanador. Quita nuestros miedos más profundos y más internos. Rodéanos con tu gracia, rodéanos con tu amor, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú te estás fluyendo y estás uniendo matrimonio, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Sigue actuando, Espíritu Santo. Sana también esa enfermedad que es producto, mi Señor, de tanto miedo y ha llegado hasta un nivel que hay perturbaciones mentales. En este momento, en el nombre de Jesús, esa persona está recibiendo esa gracia especial. Toca, Señor, esas extremidades, esa artritis, esa artrosis que es producto de ese resentimiento, de esa falta de perdón. Ahora está recibiendo la gracia de pedir perdón y de perdonarte a ti misma, y también esos dolores de columna van a desaparecer. Sigue tocando, Señor, toca ese cáncer, ese hígado, restablécelo, Señor. Toca esos pulmones que están infectados por el virus. Pasa tu mano sanadora. Pasa, Señor. Tú eres Dios y no eres hombre. Y tú todo lo que dices lo haces, porque eres Dios todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Vamos a tener un invitado muy especial.